Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Sergio Marín y este es mi video de sustentación de la tarea 2 del curso Diseño de Plantas. Empezaremos explicando el diagrama BPMN del escenario 1 que corresponde a el proceso de fabricación de cacao en polvo. Entonces empezaremos con la recepción de la materia prima, que sería la semilla de cacao. Luego tenemos almacenamiento de la materia prima. Tenemos un subcontrol que sería el control de calidad de la materia prima. Luego tendremos clasificación y limpieza de la semilla del cacao. Luego tenemos el descascarillado. Pasaremos luego a pasar por el horno la semilla. Luego de haber pasado por el horno, se pasará a un molino. Será el proceso de molienda. Luego pasaremos a la prensa. eh, Seguiremos con la separación de la manteca y el licor de cacao. Luego tendremos un subproceso que sería la alcalinización del licor de cacao. Procederemos a hacer el secado del licor del cacao ya alcalinizado. Luego pulverizaremos el licor de cacao para obtener el polvo. Luego envasamos y tenemos el almacenamiento del cacao. Todos estos procesos los explicaré más adelante con los subprocesos y la obtención de cada material. Bueno, para esta parte procederemos a responder las preguntas que fueron planteadas en la guía. Listo. Entonces, pregunta número uno sería, ¿cuál es el producto a trabajar en la empresa modelo? Pues la respuesta sería el producto cacao en polvo. ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? Pues el cacao en polvo presenta muchas características y muchos usos que le podemos dar que los procederé a explicar a continuación. Pues las características serían que es un polvo fino de color marrón, de una textura suave y grumosa, de sabor amargo y ligeramente ácida. Cuenta con una composición de sólidos de cacao, que sería la semilla, grasas, fibras, proteínas, entre otras vitaminas y minerales. Como funcionalidad tenemos el saborizante, que mayormente se utiliza para dar sabor a cacao a diversos productos como las bebidas chocolatadas o decoraciones en postres. Colorante. Aporta un color marrón a los productos. Estimulante. El cacao contiene cantidades diminutas de cafeína. Principalmente predomina la teobromina, la cual no tiene grandes escalas de efecto de estimulación, pero si lo llegamos a comparar, pues si lo llegamos a comparar con la cafeína. Euforizante. El cacao en polvo contiene una poca medida de fenitelamina, que produce bienestar. Esta hace sentir cierto placer y felicidad, logrando crear una adicción a largo plazo si esta se llega a consumir muy seguido. Cosmética. Se puede elaborar mascarillas, exfoliantes, que quitan las impurezas de la piel, cremas y jabones. Estos tratamientos, hasta tratamientos para la celulitis, logrando ser un producto ideal para la práctica de la chocolaterapia. Como pregunta número 2, aquí yo decidí unir la pregunta 2 y 3 para que no se me hiciera tan larga, pues, como tal la presentación. Entonces tenemos como pregunta 2, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado del modelo BPMN? Y con base a la matriz de enfoque sistemático, ¿cuáles son las entradas y las salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Entonces, como subproceso, las actividades, tenemos a subproceso, actividades de los subprocesos y las entradas y las salidas. Entonces, recepción de materia prima, la recepción del cacao. Anexo de subproceso, el control de calidad de los granos de recepción, almacenamiento del cacao y la entrada sería la semilla del cacao. Luego tendremos la clasificación y limpieza, que consta de la limpieza y el lavado de la materia prima, rectificación de la materia prima y la inspección de calidad, la eliminación de la cáscara del cacao, que contaría como el descascarillado, y como entrada tenemos semilla del cacao y de salida tendremos granos de cacao limpios y clasificados. Luego pasaremos al horno, que sería el tostado de las semillas en el horno, y la entrada sería granos de cacao limpios y clasificados y la salida sería granos de cacao tostados.
Molino. Para la molienda moleremos el cacao que ya se encuentra previamente tostado. Luego, para mejorar la textura se realiza un refinamiento del licor. Entonces tendremos entrada granos de cacao tostado y la salida del licor. Luego tendremos la separación de la manteca de cacao y el licor. Prensando la separación pues para obtener la manteca de cacao. Almacenamiento de la manteca y el licor de cacao. Entonces, como entrada tenemos licor de cacao y salida tenemos licor de cacao y manteca de cacao. Secado del licor. Como anexo al subproceso sería la alcalinización del licor de cacao y la mezcla del licor. Entonces tenemos entrada licor de cacao purificado y salida de licor alcalinizado. Luego procederemos a la pulverización, donde, como su nombre lo especifica, pulverizaremos el licor de cacao y luego depurando el cacao en polvo mediante tamices. Entrada de licor de cacao alcalinizado y salida cacao fino en polvo. Como envasado tendremos el empaquetado en diferentes presentaciones, almacenamiento de cacao en polvo, entrada de cacao en polvo y salida como el producto final. Listo, procederemos a la pregunta número 4. ¿Cuántas máquinas se requiere para el subproceso? Se requiere un total de 8 máquinas, las cuales podemos observar en la máquina, que sería, tenemos la descascarilladora, tenemos la tostadora, el molino, la prensa de manteca de cacao, la secadora y mezcladora industrial, tenemos el molino pulverizador y tenemos la empaquetadora de cacao. Bueno, procederemos con la pregunta número 5. ¿Qué capacidad efectiva de la producción tendría la planta? En base a los datos del diseño serían alrededor de unas 3.400 unidades diarias de cacao en polvo. Esto lo podemos corroborar en base a los datos que nos efectúa la tabla, que nos dice que la capacidad efectiva es de 3.400 unidades. Pregunta número 6. ¿Qué método matemático para la localización de la planta usó? Pues yo usé el método de factores ponderados, debido a la entrega de información clara y precisa sobre las comparativas, ayudándonos a tomar una decisión de manera correcta y certera. Eh, Pregunta número 7. Explique el paso a paso de la forma en la que implementó el método matemático para la localización. Pues lo primero que hice fue eh, una lectura y un análisis de las opciones que nos presentaba el ejemplo, que era Mosquera, Palmira y Pamplona. Entonces, en base a eso, pues hice el análisis. Luego ingresé los datos de manera calificativa, pues calificándolo de 1 a 10 para ingresarlos en la tabla. Luego de haber ingresado los datos, pues se hizo una revisión comparativa en el cual analizaba cuáles eran los puntos más altos de cada posibilidad y en base a, a la posibilidad o a la opción que me dio el valor más alto, pues esa fue eh, la propuesta que elegí. ¿Qué criterios de localización tuve en cuenta para realizar el ejercicio? Pues tuve en cuenta la tasa de natalidad, no fue tan relevante, poder adquisitivo muy relevante, el mercado relevante, competencias del mercado relevante, la infraestructura vial muy relevante y los servicios que fueron relevantes. La mano de obra no fue tan relevante para el tema de la toma de decisiones debido a que contaba con una buena prestación, debido a no tener los más altos estándares. Punto número 9. ¿Qué resultado arrojó el método matemático? ¿Cuál fue la ciudad elegida de acuerdo con los criterios considerados? Antes de explicarles cuál fue el resultado, pues me gustaría mostrarles cuáles fueron como tal mi elección. Por aquí arribita. Y estos fueron los resultados que tuve. En base a Mosquera, Pamplona y Palmira, donde tenemos que el más alto es Pamplona. Entonces, este sería mi análisis. En base
A mi análisis, la mejor elección es Pamplona para establecer una planta de producción de cacao en polvo, logrando una valoración de 8,2 sobre las otras opciones, mostrando ciertas ventajas frente a las otras posibles opciones, contando con una tasa de natalidad baja, sí, un poco baja, eh, logrando establecerse como la mejor opción debido a su alto poder adquisitivo, infraestructura vial, mano de obra calificada y sobre todo las competencias en el área baja, lo cual le permitirá acoger el área y será más eficiente en cuanto a lo comercial, logrando posicionarse y consolidarse de manera exitosa. Entonces, como ítem número 10 tenemos que cuál es la macrolocalización y la microlocalización de la planta y por qué razones elegí esa. Entonces, primero procederé a enseñarlas y luego explicar por qué. Entonces, como macrolocalización tenemos que se encuentra acá Pamplona en el norte de Santander, específicamente en esta área. Este es el área que recubre Pamplona. Luego tendremos la microlocalización, que sería en esta área donde se instalaría la planta de producción. Entonces, ustedes explicarán por qué elegí esa. Entonces, esa localización cuenta con una gran ventaja, porque si nos dimos cuenta está fuera de la ciudad y se encuentra sobre una carretera principal, que sería la carrera número uno. Entonces, lo que facilitaría el acceso de los trabajadores y proveedores. Cuenta con un amplio margen de espacio y es un lugar muy bueno para construir y está un poco elevado sobre el nivel de las casas. Como podemos ver en su topografía, aquí se encuentra un poco más elevado que el nivel de, de las residencias. Listo. Eso hará que se pueda visualizar más fácil desde las vías principales y puntos más elevados de Pamplona. Como lo analizamos, los servicios públicos tienen un bajo costo, lo cual en tema de rentabilidad es un factor a tener en cuenta, teniendo en mente lo que una fábrica consume en servicio. Como está ubicada fuera de la ciudad, al aire libre y cuenta con naturaleza a su alrededor, los impactos ambientales serán reducidos en gran manera. Como podemos observar aquí sería un pequeño descapote, pero normalmente seguiría rodeado de buena naturaleza y al aire libre. Listo. Muchas gracias.